Bendiciones. Somos Carlos y Elena, sus amigos espirituales. No somos sus pastores, no somos sus guías, ni nada que implique superioridad o autoridad. Solo somos sus amigos espirituales que comparten lo que sabemos, lo que vivimos, lo que creemos, sin imposiciones. Usted, querido amigo, toma lo que le sirve y lo que no, lo deja. La Biblia, verso a verso, es un recorrido por el contexto bíblico, tratando de captar no solo un conocimiento intelectual que nos vuelva pretenciosos de saber más que los demás. Queremos aprender valores espirituales que nos ayuden a crecer como mejores personas, que honren a nuestro Creador y convivan con nuestros semejantes sin distinciones religiosas. Comenzaremos desde el principio, que no es necesariamente el libro de Génesis, y por supuesto no el Apocalipsis, sino el centro. Porque el conocimiento espiritual es centrífugo. Parte desde el centro en toda dirección para abarcar toda la historia sagrada y todas las necesidades humanas, y para dirigir a las personas hacia la excelencia de su desarrollo espiritual, que lo haga apto para la vida en la tierra, como testimonio del poder de la vida espiritual y para la vida en la eternidad como seres redimidos. Encontrar ese centro me ha tomado décadas de estudio y dedicación a la vida espiritual. Otras personas devotas y dedicadas al estudio de la Biblia concordarán conmigo en que el centro es Jesucristo. ¿Cuál es la porción de la Escritura que califica como centro? Nos parece que es el Evangelio de San Juan, por lo que comenzaremos a partir de este libro. Antes de comenzar nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras y para no desenfocar del desenlace espiritual al final, queremos animarlos ahora a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que este ministerio se fortalezca y les notifique de nuestros videos subsiguientes, que serán uno por semana. ¿Listos para comenzar? Tenemos la Biblia abierta en San Juan capítulo 1, versos 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El protagonista de este texto es alguien que se llama Verbo. Y nuestra primera tarea es descubrir quién es este Verbo. Nuestro método hermenéutico o de interpretación no es el de deducir, sino el de encontrar en la misma escritura la respuesta. Y la encontramos en el contexto inmediato, en los versos 14 al 17. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Verbo fue hecho carne, no era carne, y se hizo carne. Fue hecho humano, no era humano, y se hizo humano, y habitó entre nosotros. El Verbo fue alguien que habitó entre las personas del tiempo de Juan, entre personas que vieron su gloria. Gloria es resplandor, tal como lo dice San Pablo en 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Aunque el Verbo se hizo humano, en ocasiones su gloria anterior, velada por su humanidad, fulguró en ocasiones especiales para testimonio de algunos escogidos, entre los cuales estuvo Juan.
Los versículos 15 al 17 presentan a un testigo de nombre Juan, Juan el Bautista. Él identificó claramente al Verbo con Jesucristo. El Verbo es Jesucristo. Para mejor comprensión del texto que nos ocupa, leámoslo de nuevo sustituyendo la palabra Verbo por Jesucristo. En el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bajo esta luz podemos conocer mejor la naturaleza divina de Jesucristo, y podemos conocer mejor a Dios. El texto nos revela que Jesucristo no solo era el judío nacido de María en Judea, ya existía antes de su nacimiento humano. El texto nos dice que estuvo en el principio, en aquel principio cuando fueron hechas todas las cosas, en la creación. La palabra principio no se refiere solamente al momento en que las cosas comienzan a existir, sino a la fuerza, al poder por el cual existen las cosas. Por lo tanto, no se refiere al momento en que comenzó el principio, sino al principio eterno por el cual todo lo que no es eterno cobra existencia. Jesucristo es eterno, sin variación o cambio, porque el cambio implica imperfección. Cambia lo imperfecto para ser mejor o peor. El escritor del libro de Hebreos lo dice claramente en el capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nuestro texto dice que Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios. Queda claramente establecido que Jesús es Dios. Pero el texto dice que era con Dios. O sea que esta persona, el Verbo, Jesucristo, que es Dios, está con otra persona que el texto llama Dios. Dios estaba con Dios. No es que hay dos dioses. Eso ya sería un inicio de politeísmo. La palabra Dios no es el nombre de Dios. Es un título, una categoría de ser que comparten aquí dos personas. El Verbo y alguien más que no se nombra por nombre, sino por categoría. Esta presencia de dos personas en la divinidad se menciona en varias ocasiones en la Biblia. En ocasión de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice el relato de Génesis 19:24, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Según el contexto, Jehová, nombre con el que se conocía a Dios en el pueblo hebreo, estaba en la tierra visitando a Abraham. Y este Jehová hizo llover fuego de parte de otro Jehová que estaba en los cielos. Estos dos personajes que son mencionados en Juan y en Génesis como siendo Dios, actúan en unidad, en perfecta armonía. Jesús en el Evangelio los llama el Padre y el Hijo. Dos figuras familiares para dar a entender que los dos están en acuerdo. Juan 10:30. Mi Padre y yo somos uno solo. El texto nos presenta a un solo Dios constituido por dos personas. Volviendo al texto de Juan, Jesucristo es Dios el Hijo, ocupándose de los asuntos de nuestro mundo, el planeta Tierra, trabajando en perfecta sinergia con Dios el Padre en el universo. Pues como veremos en algún otro momento en el futuro, nuestro mundo es algo especial en el universo de Dios. Y por aquí vamos llegando al significado de la palabra verbo. Juan es el único en toda la Biblia que utiliza esa palabra. El verbo es la traducción latina de la palabra original en griego, logos. El Evangelio de Juan se escribió en la última década del siglo I. En el mundo regía el Imperio Romano, pero la cultura seguía siendo griega. En todo el mundo, el griego era el lenguaje universal.
y la filosofía griega todavía ejercía gran influencia en el pensamiento. La Iglesia cristiana ya hacía presencia en todo el imperio y estaba formada por personas influenciadas por la filosofía. Había que hablarles en los mismos términos. El logos era una entidad de la filosofía griega que, según el filósofo Heráclito, era la inteligencia que dirige, ordena y da armonía al devenir y genera la existencia misma. Los estoicos la empleaban para designar la sabiduría divina como la fuerza integrante del universo. Juan toma al logos griego y lo identifica con Dios encarnado en Jesucristo. Algunas versiones de la Biblia prefieren usar en lugar de el verbo la palabra. Esta opción facilita la comprensión del texto, aunque le resta fuerza mística. En todo caso, esta elección se basa en el hecho de que el verbo, el logos, en el Génesis actúa como vocero de Dios en la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, repitiendo el mismo formato en los 7 días de la creación. Y dijo Dios, y fue hecho. Terminamos nuestra meditación de hoy subrayando el texto de que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús es la vida. Jesús es la luz. Si nosotros estamos conectados con el Espíritu de Jesús, tendremos la vida y tendremos la luz, y las tinieblas no tendrán ningún poder sobre nosotros. Usted, querido amigo que nos ve y nos oyes, sea que te congregues o no, asegúrate de tener esta conexión de modo personal. Aquí no valen intermediarios, eres tú y Dios y nadie más. O lo tienes o no lo tienes. Dios te llama hoy por medio de este video. Busca a Dios. Abre tu mente, abre tu corazón y pide a Dios que te ayude a hacer la conexión con Él.